Comité Ejecutivo Regional de la Libertad invita a los dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido del Pueblo a la ceremonia de juramentación de las directivas de las siguientes agrupaciones profesionales: Agrupación de Ingenieros Apristas de la Libertad, Agrupación de Abogados Apristas Liberteños y la Agrupación de Médicos Apristas de la Región La Libertad. Ceremonia a realizarse este jueves 20 de abril, desde las 7 de la noche, en el aula magna de la Casa del Pueblo de Trujillo. Además, la gran apertura de la Escuela de Oratoria para Jóvenes y un momento cultural más allá del horizonte, en homenaje al bate universal César Vallejo. Aprista, ten orgullo de tu gran partido. Atentamente, Julio César Morán Otiniano, secretario general del aprismo liberteño. Maximiliano Dávila, el ex jefe antidroga boliviano buscado por la DEA, quiere hablar. ¿Quién era él y por qué al gobierno no le gusta la idea de que haga declaraciones públicas? En el Ever Explainer buscamos las respuestas. Arrestado el 22 de enero del año pasado, era protector de una red de narcotraficantes buscada por la justicia estadounidense. Ejerció el cargo durante los últimos años del gobierno de Evo Morales. Colaboraba con una organización que realizaba en Bolivia el proceso de cristalización de cocaína traída desde Perú, con un 97% de pureza para luego exportarla. Obtenía aeródromos para facilitar el cargamento de cocaína y los protegía con las fuerzas del orden junto al ex mayor de la policía, Omar Rojas. Fue removido del cargo durante el gobierno de Yanine Áñez, pero volvió en 2020 como comandante departamental de la policía de Cochabamba bajo la administración del presidente Luis Arce. Año en el que empezó a participar en reuniones junto a Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, ex socio de Pablo Escobar. Ahora, después de casi un año con detención preventiva en el penal de San Pedro, Dávila pidió brindar una conferencia de prensa para revelar aspectos relacionados a su captura, pero un juez se la negó. El ministro de Gobierno dejó en manos de la Administración de Justicia esta solicitud. El abogado de Dávila cree que existe temor en las autoridades de gobierno por posibles implicaciones. Hoy se cumple 83 años de la muerte de Vallejo. Y yo diría que Vallejo no ha muerto. Vallejo está vivo. Y digo que está vivo porque la universidad se llama César Vallejo. Lo detuvieron porque el plan no era detenerlo, el plan era empujarlo a hacer lo que hizo. Yo creo que somos muchos los peruanos que en ese momento compartimos la tristeza que expresa el almirante Gianpietri ante una ausencia prematura, ante una vida que tenía tantísimo para darle todavía al Perú. En el tráiler o el avance del documental Justicia para Alan, que se estrenará este día jueves 20, se dice que él es un presidente irrepetible, que es o era un portento intelectual, un político controvertido. Y todas esas definiciones son ciertas, pero también es cierto que conforme pasa el tiempo, los peruanos, incluso aquellos que más lo han criticado, aquellos que incluso han hecho campaña en su contra, se dan cuenta de la diferencia, porque basta con ser mínimamente inteligente y comparar y poner en la balanza la talla, no física, sino la talla de estadista, la talla intelectual de Alan García, al lado de los otros individuos que han pasado por Palacio de Gobierno en los últimos años. No hay que ser demasiado generoso para darse cuenta de la enorme diferencia que hay. Y por supuesto que lo hemos necesitado y lo hemos extrañado, porque como dice Gianpietri también, si Alan García hubiera estado vivo, no nos hubiera pasado lo del lápiz. Con esa palabrita resume toda la
miseria y toda la corrupción que ha inundado el país en los últimos años. Pero hablando de miseria, no puedo dejar pasar por alto un momento de esta historia dramática, un momento que pinta de cuerpo entero a un sector de la prensa y a un sector de la política, que solamente vive de odios, de rencores, de ataques, y que disfruta cuando, al no poder vencer a sus rivales en el terreno del debate, de la intelectualidad, de las ideas, se solaza con su desgracia. Uno no podría imaginar que una persona presuntamente ilustrada, presuntamente sensible, pueda celebrar algo como lo que ocurrió con el presidente Alan García. Y sin embargo, a las 7 de la mañana del día 17 de abril del 2019, la periodista Rosa María Palacios tuiteaba lo siguiente: solo quería ver cómo se ve escrito: detención preliminar para Alan García. Qué madrugadora estuvo Rosy esa mañana. Qué madrugadores estuvieron todos los periodistas, reporteros, camarógrafos de la prensa adicta a Vizcarra. Porque ya sabían, porque ya la Fiscalía les había chorreado la información de que iban a allanar la casa del presidente. Y qué cobarde, qué 1000 veces cobarde José Domingo Pérez, que habiendo sido el heraldo anticorrupción, el superhéroe del caso Lavajato, no tuvo ni siquiera las agallas de ir personalmente a detener al presidente García, porque hasta investido del poder que le da la ley, se moría de miedo de enfrentarlo, se moría de miedo porque sabe de su diminuta estatura. Y entonces mandó a un subalterno, mandó a un adjunto, a un chupe. De lo que pasó en la casa se han escrito y se van a escribir páginas de páginas. Solamente hay que recordar un hecho muy simple. La Fiscalía y la policía entraron a la casa de un hombre que, por orden del Ministerio Público y del Poder Judicial, iba a ser detenido. Pero no lo detuvieron. Entró el fiscal, entró la policía y no lo detuvieron. El presidente García bajó hasta el descanso de la escalera y no lo detuvieron. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué no procedieron como se procede en esos casos? Es decir, se me está cayendo el micro. En esos casos uno lo que hace es leerle sus derechos, ¿no? Decirle a la persona que está detenida, esposarlo y sacarlo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron si ya estaban en la casa, ya habían allanado, ya se habían encontrado frente a frente con el presidente? ¿Se han hecho esa pregunta? Y el presidente baja hasta el descanso, regresa a su habitación y nadie hace nada. Policía y fiscalía se queda de brazos cruzados, mirando el reloj como diciendo, vamos a esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué si tenían una orden de detención? ¿Por qué se demoraron tanto? Porque el presidente se encerró en su habitación. Falso. La habitación del presidente no tenía seguro, porque su pequeño hijo, Federico Dantón, había roto la chapa de un pelotazo, de un taponazo con la pelota de fútbol días antes. Así que ni siquiera podía cerrarse con seguro desde dentro esa puerta. Además, la habitación del presidente García tenía un balcón enorme, que era muy fácil de acceder, que ni siquiera tenía baranda. ¿Por qué no lo detuvieron? Porque el plan no era detenerlo. El plan era empujarlo a hacer lo que hizo. ¿Y cómo lo sabían? Porque hubo una camioneta de chuponeo escuchando permanentemente las conversaciones del presidente García las 24 horas del día. Y esto no es una sospecha, ni es una teoría, ni una hipótesis. Todos lo vimos en Televisión Nacional porque los propios apristas denunciaron, abrieron y pusieron al descubierto esa camioneta de espionaje del Ministerio del Interior. Hay todavía mucho por investigar, pero